Comenzamos con el trabajo final de la materia Buenas Prácticas de Gobierno, que les habla Juan Manuel Sasso. El gobierno corporativo se enmarca dentro de la teoría de la agencia, que plantea la existencia de dos actores económicos. Por un lado tenemos los agentes, representados en las sociedades por los directores, y por el otro lado el principal, representado por los propietarios. La problemática está dada en cómo generar incentivos para los agentes, de manera tal de que puedan maximizar los beneficios de los principales. En Brasil se encuentra el Instituto Brasileño de Gobernanza Cooperativa, que ha desarrollado el Código de las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. Abriendo un poquito el código, podemos ver que los objetivos del mismo implican indicar un camino para todas las sociedades, no solamente para las sociedades cotizadas, a los efectos de aumentar el valor, mejorar el desempeño, facilitar el acceso al capital y contribuir a la sostenibilidad. El código también tiene 4 principios: el principio de transparencia relacionado con la comunicación del desempeño de los factores que conllevan a crear valor, la equidad para el tratamiento de todos los grupos, la rendición de cuentas y la responsabilidad corporativa en el tema de sostenibilidad de la organización. Abriendo un poquito más el código, tenemos que pensar en que el gobierno corporativo implica aquel sistema de relaciones por el cual las organizaciones son dirigidas, y en todas las relaciones a distintas partes. Una de las partes es la propiedad, ¿sí? Cada socio es propietario de la sociedad en proporción a la participación en el capital social. Otra de las partes importantes es el Consejo de Administración, representado por los consejeros, que deben decidir siempre en el mejor interés de la sociedad. Deben definir la estrategia, elegir al ejecutivo principal, nombrar al auditor independiente y deben aprobar el código de conducta, cuestión no menor. La gestión queda a cargo de la plana ejecutiva. El ejecutivo principal es responsable por llevar adelante las directivas que establece el Consejo de Administración. Debe preparar el informe anual, y ese informe anual debe mencionar las prácticas de gobierno corporativo, y además debe elaborar el código de conducta que luego aprobará el Consejo de Administración. La auditoría independiente se encargará de esbozar una opinión con respecto a si las demostraciones financieras presentan adecuadamente la situación patrimonial y de resultados de la compañía. El Consejo Fiscal es un órgano no obligatorio de las organizaciones brasileras, que tiene como objetivo fiscalizar actos de administración e informar a los socios. Como todas relaciones, pueden existir conflictos dados por los distintos intereses. Ahora bien, cuando una parte tenga un conflicto de interés, debe comunicarlo oportunamente y apartarse de las toma de las decisiones. Asimismo, para que estas relaciones tengan un desarrollo efectivo, tiene que existir un código de conducta que tiene que versar sobre cumplimiento de leyes, el pago de valores cuestionables, conflictos de intereses, información privilegiada, discriminación, donaciones, medio ambiente, asedio moral o sexual, uso de alcohol y drogas, seguridad del trabajo, entre otros. Como dato de color, como cierre de este bloque, para aquellas sociedades cotizadas en la Bolsa de Valores de San Pablo, existe el índice de acciones con gobierno corporativo diferencial, que es una forma de brindarle mayor información a los inversores. Adentrándonos en la legislación anticorrupción en Brasil, tenemos la siguiente cronología, donde vamos a estar poniendo la lupa en la ley 12.846. La evolución temporal los marca en 1940, el Código Penal en la parte de los delitos de los funcionarios públicos contra la administración. En 1988, la Constitución de la República de Brasil en la parte del acceso a la información pública. En 1992, la ley 8.429, relacionada con las sanciones a los agentes públicos por enriquecimiento ilícito. En 1999, la ley 9.807, programas de protección para víctimas y testigos amenazados. En el 2006, la ley 11.343, relacionada con el tráfico ilícito de drogas. En el 2011, la ley 12.527, relacionada con el acceso a la información de los órganos públicos. En el 2013, la referida ley 12.846, que versa sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por acto contra la administración pública. En el 2015, el decreto 8.420, que reglamenta la ley anterior. Y en el 2018, el decreto 9.571, sobre alineamientos en las empresas y derechos humanos, con directrices que son voluntarias. Adentrándonos en la ley 12.846, esta ley aplica a sociedades empresarias y de hecho que tengan sede, filial o representación en Brasil, y no excluye la responsabilidad individual de las personas físicas que participen de estos actos ilícitos. La propia normativa define los actos lesivos contra la administración pública y los enumera como prometer, ofrecer o dar ventaja indebida a un agente público, financiar o patrocinar la práctica de actos ilícitos, utilizar a persona jurídica para ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios,
alterar fraudulentamente el carácter competitivo de las licitaciones y dificultar la investigación de órganos públicos. Se establece el procedimiento para determinar la responsabilidad administrativa, se establecen las sanciones, ¿sí?, por esta responsabilidad administrativa, y a su vez se plantea la posibilidad de acceder a un acuerdo de clemencia que permite atenuar, graduar, reducir las sanciones cuando exista la colaboración en la investigación. Asimismo, el decreto 8.420 lo que va a hacer es profundizar un poquito en los aspectos que determina la normativa, la ley 12.846, va a definir el programa de integridad, va a establecer los parámetros de evaluación del programa, y de esta manera se va a poder acceder a los acuerdos de clemencia y se van a permitir graduar las sanciones. Si avanzamos un poquito, tenemos en relación al lavado de activos. Brasil forma parte de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo del Mercosur, ¿sí?, que está orientado especialmente al sector bancario y al mercado de valores. Si hablamos de lavado de dinero, no podemos dejar de mencionar la Operación Lava Jato, operación que se inicia por la Policía Federal de Brasil en marzo del 2014, y que lleva este nombre característico porque el primer sitio allanado fue un lavadero de autos, ¿sí?, sospechado de maniobras de lavado de dinero. Esta operación se considera por la Policía Federal Brasilera como la mayor investigación de corrupción de la historia. Esta operación tuvo implicancias en el ámbito político, con acusaciones a figuras públicas como Dilma Rousseff o a Lula da Silva, y también trascendió las fronteras, con el caso Odebrecht, empresa constructora de Brasil, que también estaba implicada en el caso Lava Jato, acusada de ofrecer sobornos a funcionarios de Perú y luego también de otros países, Argentina, Colombia, Ecuador, entre otros. Como corolario de este bloque, como las tendencias actuales, hablamos de las criptomonedas y la preocupación por la identificación de transacciones sospechosas, dado que no existe un marco de regulación específico. Por ende, el Senado aprobó recientemente, en febrero del 2022, una reforma del Código Penal que introduce una figura cuando se utiliza de forma maliciosa estos activos virtuales. Esto todavía tiene que ser tratado por la Cámara de Diputados. El caso de aplicación es el Grupo Natura, ¿sí?, la empresa que se dedica a la comercialización de productos de belleza y de cosmética. En cuanto al gobierno corporativo, a través del informe anual 2020 y del estándar GRI 102, podemos ver que el Consejo de Administración está definido como más diverso, multicultural y con mayor número de integrantes, pero luego se define que el Consejo de Administración cerró el año 2020 con 12 consejeros, de los cuales 3 eran mujeres, con lo cual esto es un poquito incompatible con esta cuestión de mayor diversidad, eso podría criticarse. El liderazgo del Consejo es ejercido por 3 copresidentes que no poseen función ejecutiva. Esto está de acuerdo con el Código de Mejores Prácticas, y asimismo existe un presidente que a la vez es el principal ejecutivo del grupo. Dentro también del Consejo de Administración, sus principales actuaciones en el año también son consistentes con el Código de las Mejores Prácticas, y podemos destacar la construcción de la estrategia global del grupo, la definición de los objetivos de sustentabilidad y la aprobación de los resultados. El Consejo es evaluado en forma periódica y se considera la calificación, experiencia, identificación con los principios del grupo y la ausencia de conflicto de interés por parte de los consejeros. Existen a su vez 5 comités de apoyo, y en abril del 2020 se instaló el Consejo Fiscal del grupo. En cuanto al análisis económico, social y ambiental, los consejeros analizan la evaluación del desempeño trimestral y el informe anual de administración a través de una perspectiva que es siempre de crecimiento sustentable en el largo plazo. Adentrándonos en la conformidad con leyes anticorrupción, existe una política de tolerancia cero para cualquier forma de corrupción, ya sea pública o privada. Se mencionan sobornos, malversación de fondos, extorsión, pagos de facilitación. La idea es que queden prohibida la obtención de ventajas o la retención de ventajas de forma indebida. Se debe respetar las leyes anticorrupción, ya sean locales o internacionales, y se hace mención a la Ley de Empresa Limpia de Brasil, la Ley de Soborno del Reino Unido, la Ley del Código Penal de Australia, la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero de Estados Unidos. En cuanto a la relación con los funcionarios públicos, en caso de que no esté prohibido, se deben cumplir con las políticas internas al momento de otorgar cosas de valor a estos funcionarios, insisto, en caso de que no estuviera prohibido. Las leyes contra el lavado de dinero, existen banderas rojas que se plantean, es decir, frenos, cuando existen solicitudes de compras que no están alineadas con la actividad comercial habitual del proveedor, cuando se solicitan grandes pagos en efectivo, cuando se solicitan movimientos grandes en efectivo, y cuando se solicitan pagos a países que no están incluidos en los acuerdos comerciales.
Asimismo, se debe cumplir con las leyes de protección de datos, es decir, utilizar los datos personales solo con el propósito legítimo para el cual se obtuvieron. Se debe dar cumplimiento a las leyes antimonopolio, es decir, que queda prohibida cualquier conducta anticompetitiva. Entonces, el combate a la corrupción queda plasmado en 6 documentos que son los siguientes: el Código de Conducta Global de los Colaboradores, el Código de Conducta Global de los Proveedores, la Política Global de Integridad y Combate a la Corrupción, la Política de Relaciones con Agentes Públicos, la Política de Conflicto de Intereses y la Política de Regalos, Hospedaje y Entretenimiento. La compañía participa también en el Consejo de la Alianza por la Integridad en Brasil, forma parte del Pacto Empresarial por la Integridad y contra la Corrupción del Instituto Ethos y es parte de la iniciativa de asociación contra la corrupción del Foro Económico Mundial, aplicando controles internos también producto del programa de la ley Sarbanes-Oxley. La compañía no tuvo casos de corrupción con funcionarios públicos, sin embargo en el año 2020 sí existieron 7 casos de fraude con la fuerza asociado a la fuerza de ventas. Adentrándonos en el Código de Conducta Global, el mismo empieza especificando los propósitos, las creencias y las aspiraciones, para luego introducirse en los valores del grupo, donde se destaca la integridad y la sostenibilidad. El Código de Conducta se estructura alrededor de 5 pilares que tienen que ver con el compromiso con la gente, el compromiso con la marca, el compromiso con la información y los activos, el compromiso con la comunidad y el compromiso con la ética. Dentro del compromiso con las personas, se apoyan los principios de Declaración Universal de los Derechos Humanos, se condenan todas las formas de discriminación, acoso e intimidación, y se prohíbe el uso de alcohol, drogas y armas. En cuanto al compromiso con la marca, ¿sí? Se establece que se debe interactuar de forma respetuosa cuando se realizan relaciones públicas, se debe adaptarse, se debe tener presente las políticas del grupo a la hora de utilizar los medios de comunicación, y se debe llevar adelante un marketing responsable al publicitar los productos. En relación al compromiso con la información y los activos, se debe asumir la responsabilidad por los recursos provistos, no se puede usar la información y la propiedad intelectual para beneficio propio, los viajes, comidas y gastos deben estar aprobados debidamente y los libros y registros contables deben cumplir con todos los requisitos contables y legales. Desde ya que debe evitarse cualquier conflicto de intereses real o percibido, ¿sí? Y también respecto a los obsequios, regalos y otras ofertas, están previstos, están aceptados dentro del grupo y los proveedores, siempre que sean adecuados, de valores razonables, poco frecuentes y que no deben pretender influir en la toma de decisiones. Por su parte, están prohibidos los funcionarios públicos, salvo alguna excepción expresa del Departamento de Ética y Compliance. En cuanto al compromiso con las comunidades, las donaciones tienen que estar alineadas con los valores y quedan prohibidas las donaciones políticas. El desarrollo de los proyectos y las estrategias deben tender a favorecer la capacitación de la comunidad, y en cuanto al ambiente se debe buscar reducir las emisiones de carbono y continuar con la lucha contra las pruebas con animales en la industria cosmética. En cuanto al compromiso con la ética de los negocios, ya se ha mencionado anteriormente, pero repasamos que lo que se busca es adecuarse a las leyes anticorrupción, contra el lavado de activos, de protección de datos y leyes antimonopolios. Los proveedores tienen que adherir al Código de Conducta Global de Proveedores, y además del análisis financiero de la empresa, también se consultan las licencias de empresas sancionadas que están previstas en la Ley 12.846 y su decreto reglamentario. Existen canales de denuncia que están en el idioma local y atienden las 24 horas, y también están previstas sanciones cuando hay violaciones a los principios del código. En el informe anual hay una frase que me llamó la atención que decía que las prácticas de compliance deben estar alineadas con la visión de sustentabilidad. Bueno, esta visión queda plasmada en el documento Visión de Sustentabilidad 2050, cuyo objetivo es generar un impacto positivo, no solamente económico, sino también social, ambiental y cultural en 3 ejes: marcas y productos, red de relaciones y gestión y organización. Por último, en el informe anual podemos ver algunos aspectos relacionados con la gestión de los riesgos. Se menciona el modelo de las 3 líneas de defensa: la primera línea, las áreas de negocio; la segunda línea, las estructuras de control; y la tercera línea, la auditoría interna. Cabe mencionar aquí que la estructura de control interno se basa en COSO. Luego se hace una descripción del mapa de riesgos, que simplemente es una manifestación de cuál sería el riesgo y cuáles son las acciones de control, de monitoreo y cuál es la de mitigación, ¿sí? Se hace una enunciación, pero no hay ningún tipo de ponderación ni ningún tipo de probabilidad de ocurrencia. Finalmente se centra el interés en 2 conjuntos de riesgos:
uno de ellos relacionado con los efectos del cambio climático y el otro relacionado con la pérdida de sociobiodiversidad, que generan riesgos tecnológicos, riesgos de mercado y riesgos de paralización, ¿sí? Para finalizar este trayecto por Brasil, me pareció que la mejor palabra para utilizar sería obrigado. Muchas gracias.